alcanzar nuestro destino dado por Dios, tendremos que ir en contra del flujo de este mundo. Ustedes son hijos e hijas del Dios Altísimo. Jesús dijo, deja que tu luz brille para que los hombres vean tus obras. Debemos ser la luz en un mundo oscuro. Dios dice que no dormiremos, sino que cambiaremos, y cambiar significa alterar, transformar y revolucionar. Bienvenidos a la lección 5. Estoy disfrutando este curso tanto. Es tan reafirmante para mí. No sé ustedes, ¿sí? En la lección pasada hablamos acerca de los 5 bautismos, que incluía el bautismo del Espíritu Santo. Pero les prometí que profundizaríamos en eso en esta lección. Y es muy importante porque he encontrado que cuando hay algo importante para nuestra salvación, el enemigo pelea con uñas y dientes, hace todo. Y esto es algo que ha sido controversial en el pasado y no debería serlo. La escritura es tan clara y yo espero que mientras leemos las escrituras del bautismo del Espíritu Santo, todos, sin importar cuál sea tu trasfondo denominacional, estemos cómodos escuchando de la escritura. Recuerda, yo estuve en una denominación por años. Y creía que seríamos los únicos que irían al cielo, porque eso nos enseñaron. Yo miraba personas de otras denominaciones y decía, pierden el tiempo, van camino al infierno. Resulta que estuve siendo engañado por 19 años. Y cuando yo salí de ese engaño y genuinamente me salvé, tomé la decisión de que voy a creer lo que sea que la Biblia diga. No importa si lo entiendo o si no lo entiendo. Y ese es el temor al Señor, que es el principio del entendimiento. Algunas de las mayores revelaciones que el Señor me ha dado han salido del corazón de la Escritura porque yo escogí, literalmente dije, Dios, no entiendo esto, pero creo en esto. Entonces, vamos a hablar de el bautismo del Espíritu. Jesús, después de resucitar, está con sus discípulos. Y dice en Hechos 1, verso 4, y estando juntos les ordenó. Escucha esto, les ordenó a ellos. Es una palabra fuerte, les dice, no empiecen iglesias, no salgan a predicar hasta, dice, les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre. Y díganlo conmigo, la promesa del Padre. Ok, quiero que lo repitan porque lo escucharemos mucho. La cual dice, oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua, de lo que hablamos la lección pasada. Pero vosotros seréis bautizados, escucha esto, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Siendo exactos, fue 10 días después. Muy bien, entonces Él les ordenó. Y no se toma una orden a la ligera. ¿Correcto? Bien, así que hay que ser serios en esto. Muy bien, Él les dice que no hagan nada hasta ser bautizados con el Espíritu Santo. Recuerden la definición de bautismo. Es hundir, sumergir y saturar, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora el reino significa el reinado o las reglas de Dios. Sí, su autoridad suprema o reinado. Entonces están diciendo, vas a establecer el reino. Ok, te levantaste de los muertos, eres el Mesías. Pues piensan, Isaías dijo, un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su reino no tendrá fin. Así que ellos piensan que habrá un reino inmediato establecido por el Mesías. Pero dijo, dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su potestad, pero recibiréis poder. Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el propósito del bautismo del Espíritu Santo es poder. Yo fui salvo en enero del 79. Durante 4 meses no tuve el bautismo del Espíritu Santo. Leía la Biblia y no tenía mucho sentido para mí. Eran muchas reglas, mucha historia, pero no tenía sentido. ¿Por qué? Porque no tengo la llenura del Maestro. Me faltaba el poder de ser un testigo para Jesús. Flaqueaba con mis amigos bebedores, mis hermanos de fraternidad. Al recibir el Espíritu Santo, por un lado me odiaban totalmente, por el otro 20 se salvaron. Pues estoy en una fraternidad de 85 chicos, ¿sí?
nos habían vigilado, policías encubiertos porque habían traficantes en la fraternidad, y después de salvarme, estoy viviendo bajo el mismo techo que 85 chicos. Me odiaban, amenazaban con correrme. Ahora tenía poder. No podía hacer eso antes de ser bautizado por el Espíritu Santo. Así que el propósito del bautismo del Espíritu Santo es poder. Pero ahora, quiero que sigamos leyendo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente, pareciera que así es como Dios siempre se mueve o muchas veces se mueve. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que la Biblia no usó la palabra bautizar, sino la palabra llenar. ¿Ok? Comenzaron, en otras palabras son intercambiables. Ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Entonces nota, ellos comenzaron a hablar. Entonces, lo que pasó cuando el Espíritu descendió en ellos, recibieron poder de ser testigos, ya no tenían miedo, hablaron confiadamente a una gran multitud, mientras que se estaban ocultando antes. Pero ahora tienen esta habilidad de hablar en lenguas. ¿Qué son lenguas? Es un lenguaje que no es reconocible para tu entendimiento. Así que cuando veas la palabra lenguas en la escritura, escucha con atención. Es un lenguaje que no es reconocible para tu entendimiento. ¿Ok? Entonces, lenguas podría ser un idioma del cielo para mí, o puede ser chino, porque yo no hablo chino, ¿ok? Ok, entonces, el mensaje de Pedro a los judíos que están visitando de todas las naciones, porque hay que recordar, todos estaban ahí para la fiesta. Pentecostés era una de las fiestas de Israel. Todos venían de diferentes naciones, muchos de esos judíos ni siquiera hablaban arameo, ¿sí? Así que todos se juntan y dicen, oye, estás hablando en nuestro idioma natal las maravillosas obras de Dios. Pedro le dijeron, ¿qué hacemos? Y Pedro dijo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa, ¿recuerdan? La promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora, quiero que noten algo. Se refirió a el llenar del Espíritu Santo como algo que vieron y oyeron. Fue una manifestación externa. Para ellos fue hablar en lenguas en ese momento. ¿Estás viendo esto? Lo notaremos a través de todo el libro de Hechos, ¿ok? Pedro entonces dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, el bautismo al cuerpo, del cual ya hablamos, para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa, ¿ok? ¿Cuál es la promesa? Lo que han visto y escuchado. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llame. Significa nosotros, así que la promesa es para nosotros. Lo que han visto y escuchado. Ahora, hay otras 4 ocurrencias más en el libro de Hechos de personas siendo llenas del Espíritu Santo. En estas otras 4 ocurrencias van a notar algo y quiero señalarlo, que es una experiencia separada a cuando ellos se salvan. Sucede después de que le dan su vida al señorío de Jesús. En todos excepto uno, y lo voy a explicar. Segundo, otras personas lo podían ver y escuchar. Así que ten esas cosas en mente mientras leo los demás. Muy bien, la siguiente ocurrencia sucede en Hechos capítulo 8. Aquí es cuando Felipe, que era un mesero, va a Samaria y predica de Cristo. ¿Sí? Y hay un tremendo mover de Dios en esta ciudad. Hay milagros siendo hechos por Felipe y tantas personas siendo salvas. ¿Cómo sé que se están salvando? Porque leeré el verso 12 y 13. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Así que creyeron el evangelio. Y también creyeron en el nombre de Jesucristo. Se bautizaban en agua, hombres y mujeres. Ahora, claramente se estaban salvando. Sí, creyeron el evangelio, sí, creyeron en Jesucristo y se bautizaron en agua. No hay dudas, ¿verdad? Bueno, sigamos leyendo. Cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, otra evidencia de que ellos ya son salvos, enviaron allá a Pedro y a Juan. Una vez llegados, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Espera un momento. Creí que no podías confesar a Jesús como Señor sin el Espíritu Santo, y eso es verdad. Ahí es cuando recibes al Espíritu Santo, desciende sobre ti en una medida, recrea tu espíritu, pero no tienes la totalidad. Salía con Lisa,
¿ok? Pero luego me casé con Lisa. Y me gusta también decir que es algo similar cuando alguien nace de nuevo, pero no han sido llenos de su espíritu. ¿Ok? Es una buena analogía, pero no profundices, porque hay algunas parábolas en las que no profundizas la analogía. Pero solo míralo de esa forma, ¿ok? Empecé a salir con Lisa, pero hubo una experiencia diferente donde dije, ok, ahora eres mi esposa. Y ahora vivimos juntos, estamos juntos todo el tiempo, nos adherimos el uno al otro, ¿sí? Esa es la llenura, ¿ok? Así que no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Otra evidencia de que ya eran salvos. Ahora sigamos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero. Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Este hombre es un hechicero que gana dinero de su hechicería, y él le creyó a Felipe y se salvó también. Ahora ofrece dinero, porque quiere ese poder, y podemos ver que su corazón no está bien, y Pedro severamente lo reprende. ¿Pero qué lo haría ofrecer dinero? Obviamente tenía que haber algo que él podía ver y escuchar cuando los apóstoles oraban para llenarlos del Espíritu. Así que ver, otra vez, el número 1 es una experiencia separada de la salvación. Y número 2, hay manifestación cuando el Espíritu Santo llega a la vida de alguien. ¿Saben qué encuentro entre el Espíritu Santo y el diablo? El diablo hace todo lo contrario del Espíritu Santo. Cuando el diablo entra a una persona para poseerlo, lo hace en silencio. Cuando sale, sale haciendo ruido. Cuando el Espíritu Santo entra, lo hace con mucho ruido. Cuando se va, es en silencio. ¿Recuerdan? Sansón no sabía que el Espíritu Santo lo había dejado. Fue e hizo lo que hacía antes, pero el Espíritu Santo lo había dejado. Eso es serio, pero es verdad. Ahora, la siguiente ocurrencia sería Hechos 9. Saulo de Tarso. ¿Ok? Saulo está persiguiendo a la iglesia. Jesús aparece ante él. Es una luz brillante, tanto que brilla más que el sol de mediodía en el Medio Oriente. Y Jesús dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? No dice, ¿por qué persigues a mis ministros? A mí. De nuevo para ilustrar que fuimos bautizados hacia dentro del cuerpo de Jesucristo. Ok, no se separa la cabeza del cuerpo. ¿Por qué me persigues a mí? No estaba persiguiendo a la cabeza, estaba persiguiendo al cuerpo. Pero Jesús dijo a mí, porque somos uno con el Señor. Ese es el bautismo al cuerpo del que hemos estado hablando desde la última lección. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo inmediatamente preguntó, ¿quién es? Y el Señor respondió, yo soy Jesús. Saulo le dijo, Señor. Nota que Saulo lo llama Señor. Aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. ¿Qué quieres que yo haga? El arrepentimiento está ahí, pero no es mencionado. Jesús le dijo que fuera a Damasco y ahí recibiría instrucciones, ¿sí? Bien, entonces ahora, Dios le habla a un hombre llamado Ananías. No es un discípulo, no es un pastor, no es un profeta, no es un apóstol, no es un maestro o evangelista. Es un discípulo. Y Dios le dice a este hombre Ananías que ponga sus manos sobre Saúl, ¿sí? Así que este hombre Ananías es tan valiente, es un héroe. Va a donde Saúl porque este es el hombre que está matando cristianos, ¿sí? Y escucha lo que Ananías dice, le dice, hermano Saúl, no le hubiera dicho hermano Saúl si Saúl no se hubiera salvado de camino a Damasco. ¿Acaso tú o alguien que conoces habla otro idioma aparte del español? ¿Quieres más inspiradas enseñanzas de John y Lisa Bevere? Entra a cloudlibrary.org, el sitio gratuito de streaming y descargas de recursos. Selecciona tu lenguaje. Selecciona tu recurso de la librería extensa. Ebooks, videomensajes, audiolibros y enseñanza, televisión, Biblias y más. Aprende más en cloudlibrary.org. Por esto contigo. Hay dos preguntas que la gente llegará y te dirá, sí, pero la Biblia dice que las lenguas cesarán. Sí dice eso, pero hay que leerlo y ponerlo en contexto, ¿ok? Pablo en 1 Corintios 13 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y el conocimiento, nota que incluye el conocimiento, se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. En otras palabras, las lenguas cesarán cuando lo perfecto venga. Ahora, algunos enseñarán, esa es la Biblia, son las Escrituras. Una vez que tenemos las Escrituras no necesitamos lenguas. Un momento, solo leamos unos versos después. Pablo dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Pero entonces, ¿qué es entonces? Cuando lo perfecto llegue, porque estamos leyéndolo en contexto,
lo veremos cara a cara. Eso es cuando llega lo perfecto, ¿verdad? Ahora conozco en parte, pero entonces, cuando llegue lo perfecto, conoceré como fui conocido. Conoceré a Jesús así como Él me conoce a mí. Eso todavía no pasa. Y significa que las lenguas aún no han cesado. De nuevo, esto está siendo tomado fuera de contexto, ¿ok? La segunda cosa, y esta es la más popular con la que la gente intentará hacerte retroceder, dices, John, ¿para qué necesito hablar en lenguas? Es una excelente pregunta y hablaremos de eso justo en un momento, ¿ok? Ahora miremos la siguiente. La siguiente refutación común es esta. Yo creo en las lenguas, pero no todos los creyentes las reciben. Pues la Escritura incluso pregunta, ¿hablan todos en lenguas? Sí lo pregunta, y la respuesta a esa pregunta es no. No todos hablan en lenguas. ¿Y por qué es eso confuso? Porque suena como una contradicción, pero no lo es. Si tan solo entendiéramos que de hecho hay 4 diferentes lenguas de las que habla el Nuevo Testamento. 2 de ellas son públicas. ¿Qué significa público? Que son para propósitos del ministerio. Y 2 son privadas. Son para nuestra vida de oración, ¿ok? Cuando entendamos eso, entenderemos que esta pregunta está siendo sacada de contexto. Muy bien. Las primeras lenguas de las que habla la Biblia, y lo haré en orden, son las lenguas que sirven de señal para el incrédulo. Ok, de nuevo, eso es público. Eso es, de hecho, lo que pasó en el día de Pentecostés. Ok, toda esta gente de diferentes lenguajes escuchan estos discípulos sin entrenamiento, hablando en sus lenguajes. Recuerdo cuando esto pasó conmigo. Predicaba una noche en una iglesia. Una miembro del equipo estaba en la fila de atrás y pensó, voy a orar por John en lenguas mientras... Bueno, ella oró en voz muy baja, pero ella no sabía que el sujeto sentado adelante podía escucharla. Al final del servicio el hombre se levanta, se da la vuelta y le dice, tú francés, tu habilidad de hablar francés es remarcable. Le dijo, no solo hablas el lenguaje, dijo, soy maestro de francés. Y le dijo, no solo hablas el lenguaje a la perfección, de hecho tienes el acento y estás hablando el antiguo dialecto del francés. Y ella le dice, Señor, yo no hablo francés. Dice, estás bromeando. Bueno, ¿y qué sucedió? Eso volteó su corazón a Cristo. Eso para mí, ya saben, hemos tenido otros ejemplos que han ocurrido en el ministerio, pero ese es el que de verdad identifica las lenguas para el incrédulo como señal. Ok, ella pensó que solo estaba orando en lenguas, cuando en realidad Dios la estaba usando para ministrar a ese hombre. ¿Estás viendo esto? Es 1 Corintios 14:22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Fue una señal para ese maestro de francés ese día, de que Dios lo amaba, y Dios se interesaba en él. ¿Y sabes lo que él le dijo a ella? Y esto es lo que lo convenció. Él dijo, estabas hablando escrituras en francés, y después que las hablabas, él en la plataforma, yo, sin escucharla, sin saber que esto está ocurriendo, hablaba la misma escritura que tú mencionaste en francés. Fue una señal para el incrédulo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, número 2. Lenguas dadas para interpretación. ¿Ok? Estas lenguas son idiomas celestiales, o sea que no hay dialectos similares en la tierra. No hay, ¿ok? Esto es verdad para el resto de las categorías de las que voy a hablar, 2, 3 y 4. Recuerden que esta aún es pública, lenguas para interpretación. Yo recuerdo estando en Singapur. Jamás olvidaré esto. Un edificio con 1500 personas y hay una persona hasta arriba de un balcón y yo estoy hasta adelante, listo para predicar. Y el sujeto empezó a hablar un lenguaje en voz alta, y era como si tuviera micrófono. Chris, fue increíble. Todos en el auditorio podían oírlo. Era como si Dios amplificara su voz. Y la presencia de Dios descendió sobre mí. Y luego la interpretación llegó. Sí, porque esta lengua tiene que ser interpretada, porque es un lenguaje celestial, no hay otro lenguaje parecido. Y la interpretación fue exactamente el mensaje que yo me estaba preparando para subir a predicar. Y dije, Dios, me acabas de dar, porque estaba debatiendo, estaba preguntándome si iba en la dirección correcta con el mensaje. Y Dios me dio esa confirmación. Entonces, eso sería lenguas dadas para interpretación. ¿Ok? Eso sería 1 Corintios 12:10, a otro, diversos géneros de lenguas y a otro, interpretación de lenguas. ¿Ok?
Esos primeros dos son públicos. Ahora, aquí es donde la confusión empieza. Toman la escritura que habla acerca de esa lengua, la que acabo de mencionar, idioma celestial que debe ser interpretado, y Pablo dice esto: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? La respuesta es no. ¿Son todos maestros? La respuesta es no. ¿Hacen todos milagros? La respuesta es no. ¿Tienen todos dones de sanidad? La respuesta es no. ¿Hablan todos lenguas? La respuesta es no. Porque está hablando de las lenguas públicas que acabo de mencionar. ¿Ok? Pero no está hablando acerca de orar en lenguas. ¿Ok? Porque vayamos a la tercera. Lenguas para oración personal. ¿Ok? Pablo dice en 1 Corintios 14, si yo oro, nota que no dice si yo hablo, si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. En otras palabras, mi mente no sabe lo que digo, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión entonces? Oraré con el espíritu, eso es orar en lenguas, y oraré con el entendimiento. Para nosotros eso es orar en español, para él hubiera sido arameo. Cantaré con el espíritu, eso es cantar en lenguas, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, esta preguntita sacada completamente de contexto hace que las personas piensen, bueno, Dios solo le da a ciertas personas la habilidad de hablar en lenguas. Si no tienes fe, que es lo que dijimos en nuestra lección de la fe, que no puedes recibir de Dios a menos que tengas fe. Entonces, hay lo que me gusta llamar bloqueadores de fe, porque no puedes recibir nada de Dios y ni siquiera puedes salvarte si no tienes fe en que Jesús es el Mesías, ¿sí? Y el Señor, ¿sí? Entonces, lo que estas preguntas hacen es poner la duda en el corazón de la gente. Bueno, Dios solo quiere a ciertas personas con don de lenguas. Eso no es cierto. Dios quiere a todos. Ahora, ¿por qué Dios querría? Porque Jesús dice, déjame mostrarte lo que Jesús dice. Estas señales seguirán a los que creen. No dice a los ministros o a ciertos individuos. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios nos daría esa habilidad? Bueno, Pablo dice en 1 Corintios 14:2 que aquel que habla en lenguas no le habla a los hombres sino a Dios. Por el Espíritu habla misterios. Misterios no significa misterioso, significa verdades que aún no han sido reveladas. Piénsalo, si yo entrara justo ahora en la oficina del presidente de los Estados Unidos, la oficina oval, ¿podría yo hablar con el presidente a su nivel? No. Hay ciertas cosas de seguridad que él sabe de su gobierno que yo no sé. Así que él tendría que bajar a mi nivel, ¿verdad? Porque él sabe mucho más del funcionamiento interno del gobierno. Cuando yo entro a la oficina del Rey del Universo, si solamente oro con mi entendimiento, Dios entonces tendrá que bajar a mi nivel. Dios dice, no quiero eso, quiero comunión con mis hijos a mi nivel. Así que Dios nos dio esta manera de poder tener una comunión íntima con Él, de manera que podamos ir a su nivel. También nos dio la manera de poder orar de una forma que el diablo no puede entender. El diablo no entiende las lenguas. ¿Cuál es la mayor fortaleza de Israel en la milicia? Es su inteligencia. Saben lo que el enemigo hará antes que lo haga. Por eso es que han podido evitar desastres. Si el enemigo no sabe de lo que estamos orando, no tiene esa inteligencia, ahora una bomba cae del cielo después que oramos en lenguas y él hace ¡bleh! ¿Verdad? ¿Ves lo que digo? Intento que lo veas en la vida real. Pues, de nuevo el enemigo lo detesta, así que intenta detenerlo. Pues sabe que si cada creyente orara, por eso es que Pablo hizo esta afirmación, dijo, yo oro en lenguas más que cualquiera de ustedes. Quisiera que ustedes todos hablaran en lenguas. Muy bien, entonces, mira esto. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, te edifica. Cuando oras en el Espíritu, la Biblia literalmente dice que te edifica. Y esa palabra, edificar, es como estar construyendo un edificio. Fortalece tu fe. Y la cuarta lengua
es lenguas para intercesión, lo encontrarás en Romanos 8:26. Hay veces en que no sabemos cómo orar. Mi mamá está en Florida justo ahora, yo estoy en Colorado en este momento. Digamos que el enemigo intenta hacer algo con mi mamá y el espíritu me captura, me pongo a orar, orar y orar, ni siquiera lo sé, a veces lo hago y a veces no. Nunca olvidaré, había una chica, la criaron en la iglesia y le enseñaron, oh no, las lenguas pasaron cuando lo perfecto llegó, así que siempre lo creyó. Pero en el estudio bíblico de la fraternidad se llenó del Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas. Así que la siguiente mañana llegó corriendo y me dijo, Santo cielo, el Espíritu Santo me dijo, despierta y ponte a orar. A las 5 de la mañana, así que no sabía por qué orar y solo oré en lenguas. Y dijo, mientras oraba en lenguas, me di cuenta que oraba por un anciano. Y dice, yo no sé cómo lo supe, solo lo supe. Pero era un hombre muy viejo y dijo, algo amenazaba su vida. Dice, a las 6 a.m. mi compañera de cuarto recibió una llamada de su madre, diciéndole que su madre decía, tu abuelo tuvo un paro cardíaco esta mañana a las 5 a.m. Se lo llevaron al hospital y pudieron milagrosamente revivirlo, restaurar su condición y luego revivirlo. Se dio cuenta, santo cielo, jamás hubiera podido hacer eso si no supiera cómo hablar, cómo orar en lenguas. Es por esto que el enemigo luchará en contra. Yo quiero motivarte, si no has recibido el Espíritu Santo, hay que orar juntos en este momento. Déjame decirte esto. El propósito es poder, pero un beneficio son las lenguas. Pasé mucho tiempo en lenguas porque el enemigo lo ha atacado tanto. Pero si aún no le has pedido a Dios que te llene con su espíritu, quiero hacerlo contigo ahora. Tienes que pedirlo con fe, no solo para ver qué pasa. Tienes que saber que esto es lo que Él quiere. Jesús, tu Señor, dijo, tú hablarás en lenguas. No puedo hablar inglés y español al mismo tiempo. Primero que nada porque no sé inglés, pero segundo, porque no puedes hablar dos lenguajes al mismo tiempo. Así que si tu idioma natal es el español, no hables español cuando oremos. No hables inglés si el inglés es tu lengua natal. Solo permite, puede ser solo una sílaba. Yo lo veo como un carrete de hilo en mi interior. Y solo ves la punta, la primera sílaba. Solo comienza a hablar en fe. Ora conmigo. Padre en el cielo, en el nombre de Jesús, te agradezco tanto que Jesucristo es mi Señor y yo soy tu Hijo. Pero tú me dijiste que te pidiera el Espíritu Santo. Yo te pido, Padre Celestial, lléname con tu Espíritu Santo, bautízame en tu Santo Espíritu. Yo quiero poder tener ese poder de ser testigo para Cristo y yo quiero poder comunicarme contigo íntimamente. Así que ahora solo empieza a orar en el Espíritu. Si papa rostable de brande, roti satracusiambra, lo desta, roti stafrogamagina, namoste frena magiti. Solo sigue orando y nos vemos en la siguiente lección.